Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este canal, y en esta ocasión vamos a tratar de desentrañar quién ha podido ser el triunfador de la temporada 2023. En el vídeo de la semana pasada comentaba un poco por encima cuáles habían sido mis impresiones sobre la temporada 2023, y en lo que os decía en el vídeo es que había tenido una sensación un tanto agridulce, porque si bien es cierto que había habido cosas muy positivas, lo cierto es que las cosas o las promesas, digamos, de la temporada 2022 no se llegaron a confirmar durante esta temporada, y por tanto me había dejado una sensación un tanto agridulce. Ese vídeo, por cierto, os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo si no lo habéis hecho y os apetece verlo. Y lo que venimos a hablar en este vídeo es sobre quién ha podido ser el triunfador de esta temporada, que es posiblemente uno de los años en donde es más difícil determinar un triunfador absoluto del año, puesto que todos los toreros han tenido más o menos una dinámica muy similar, en el sentido de que muchos de ellos han tenido triunfos importantes en algunas plazas, pero lo cierto es que es difícil encontrar un torero que ha tenido una regularidad a lo largo de todo el año que nos permita corroborar quién ha podido ser el triunfador de la temporada. Hace unos días, hace unas semanas más o menos, el programa Clarín de Radio Nacional de España sacaba un pequeño listado de los toreros que considera que han sido los más destacados del año, y al que obtenga mayor votos pues se le otorgará la prestigiosa Oreja de Oro que concede Radio Nacional de España. El listado de toreros que ha seleccionado está formado por Morante de la Puebla, El Juli, Sebastián Castella, Borja Jiménez, Fernando Adrián, ¿quién más? Roca Rey y Daniel Luque. Es un listado que yo desde luego no lo discuto, me parece bastante acertado, puesto que han sido los toreros que más han dado que hablar durante esta temporada. Se podría meter a lo mejor incluso en un momento dado a Juan Ortega, pero creo que estaría un poco ya metido con pinzas, ¿no? En cualquier caso, si nos ceñimos a este listado de toreros, creo que es bastante factible que de ellos podamos sacar quién ha podido ser el triunfador de esta temporada. Que por supuesto les invito a que me dejen en comentarios quién consideran ustedes que ha sido el triunfador de la temporada, y además, pues por supuesto, si no están suscritos al canal, les animo a que lo hagan, porque no cuesta nada y a mí la verdad es que me sirve mucho, ¿no? En fin, volviendo a lo que nos compete, si nos ceñimos a este listado de toreros, creo que de ellos es fácil que podamos sacar un torero triunfador de ellos. Y haciendo un pequeño análisis de la temporada de cada uno de ellos, igual podemos extraer quién ha podido ser. El primero de ellos, por orden de antigüedad, sería Morante, y lo cierto es que para mí Morante no puede ser el triunfador de la temporada, puesto que el cenit de su temporada evidentemente fue la faena del rabo de Sevilla, ¿no? Pero lo cierto es que esa ha sido la cumbre de su temporada, y después, alrededor de ello, de esa tarde, poca cosa ha habido, ¿no? Porque hay que recordar que empezó la temporada el domingo de Resurrección en Sevilla, y por tanto no estuvo ni en Castellón, ni en Valencia, ni en ninguna otra plaza antes del domingo de Resurrección en Sevilla. Por tanto, pasó en blanco por esas ferias. En Sevilla sí que deslumbró con su toreo, no solamente en la tarde del rabo, sino en otras 2 tardes más, estuvo a un buen nivel, y en San Isidro no tuvo ni la más mínima de las suertes. Después de aquello se produjo la lesión de la muñeca en Badajoz y todas las idas y venidas. Por tanto, ha sido una temporada marcada por la faena del rabo, pero que más allá de eso prácticamente no se le ha podido ver. Entonces creo que a Morante no se le podría considerar como el triunfador de la temporada, en el sentido de que, como digo, no ha habido ningún tipo de regularidad que nos invite a pensar que pueda ser el triunfador del año. Si acaso se le podría conceder el premio a la mejor faena de la temporada, ¿no? Eso yo creo que sería poco discutible. En cuanto al Juli, como comentaba en el vídeo de la semana pasada, ha tenido una temporada muy regular, muy similar a las anteriores. Ha tenido triunfos puntuales, en general ha estado bien, pero lo cierto es que ha sido una temporada pues en donde tampoco ha destacado más allá de lo que es habitual en él. Si tenemos en cuenta el tema de la retirada, que ha sido un aliciente para que pueda para que esté un poco más en boca de los aficionados, pero lo cierto es que
quizá la cumbre de su temporada haya sido la tarde de los 6 toros de Gijón, pero después de eso, pues como digo, poca cosa ha habido. Por tanto, yo creo que al Juli se le ha concedido el Premio Nacional de Tauromaquia, me parece correcto, pero yo creo que el triunfador del año no ha sido Julián López el Juli. Por otra parte, el siguiente en este orden sería Sebastián Castella, que ahí yo ya sí que empiezo a dudar un poco de que Castella sí que pueda ser el triunfador de la temporada. Y me explico. Sebastián Castella empezó el año en que reaparecía, por cierto. Empezó la temporada con bastantes dudas, puesto que en las primeras actuaciones de la temporada se le vio, no diré que errático, ¿no? Pero sí que se le vio un poco a la baja, generando unas cuantas dudas. Sin embargo, a partir de Sevilla, poco a poco fue levantando la cabeza, hizo cumbre, digamos, en la tarde de Madrid con el toro de Jandilla, con el toro rociero, al que le cortó las 2 orejas un poco justas, pero 2 orejas al fin y al cabo, y a partir de ahí ya poco a poco fue entrando en una dinámica en la que fue triunfando con más recurrencia, hasta que finalmente tuvo un fin de temporada bastante explosivo, saliendo por la Puerta del Príncipe de Sevilla, que también fue un triunfo bastante discutido. Aunque lo cierto es que, discutido o no, lo cierto es que esa Puerta del Príncipe envuelve una sensación de tarde más o menos redonda del toreo, insisto, orejas aparte, ¿no? Y en mi opinión, la tarde de la temporada de Sebastián Castella fue la de la Feria de Otoño, con el manso de Victoriano del Río, al que se debió haber condenado a banderillas negras y no se hizo, y con el que estuvo francamente bien. Ese es un toro al que yo creo que si hubiese matado habrían sido 2 orejas absolutamente legítimas. Entonces, si tenemos en cuenta que ha sido una temporada más o menos regular, en el sentido de que ha triunfado en plazas importantes, y que ha sido una temporada de menos a más, sí que podríamos hablar de Sebastián Castella como el triunfador de la temporada. Quizá, y evidentemente, no sea el triunfador más rotundo que hayamos podido ver nunca, pero lo cierto es que oye, pues a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Y yo creo que Sebastián Castella, de momento, podría tener esa condición, ¿no? Por otra parte, estaría Daniel Luque. Daniel Luque es un torero que también ha tenido una temporada muy regular, tuvo el parón en el verano en el Puerto de Santa María con ese percance que tuvo tan serio, pero lo cierto es que ha tenido un inicio de temporada muy importante, ha estado prácticamente en todas las ferias, ha dejado buenas sensaciones, especialmente en Sevilla, donde ha dejado tardes verdaderamente memorables, e incluso en la feria de San Miguel, estando ya lesionado, que además reapareció para esa tarde, que era la de la despedida del Juli, y estuvo francamente bien. Y al final, Daniel Luque, aunque no ha tenido digamos que la foto de las salidas por las puertas grandes de Sevilla, de Madrid, de Valencia, tal, sí que es verdad que transmite esa sensación de torero cuajado, de torero importante, de torero que está en vena y que a poco que ocurran 2 cositas puede pegar un pelotazo en cualquier plaza importante. Por tanto, Daniel Luque, insisto en que sin tener esos triunfos materializados en puertas grandes, en plazas importantes, sí que es un torero que transmite una sensación de redondez de la temporada. Por tanto, es un torero que desde luego podría ser un candidato a este trofeo, ¿no? Por otra parte, tenemos a Borja Jiménez, que Borja Jiménez es un torero que, al igual que Sebastián Castella, ha tenido una temporada que ha ido de menos a más, teniendo su culminación de la temporada en la corrida de Victorino con la que salió por la Puerta Grande, cortando 3 orejas, y que estuvo francamente bien. Como digo, ha tenido una temporada de menos a más, pero yo creo que Borja Jiménez, más que triunfador de la temporada, sería el torero revelación, porque hay que tener en cuenta que Borja Jiménez, cuando empieza la temporada, no estaba en ningún sitio, no estaba en ninguna quiniela, y había muchos aficionados que ni siquiera le tenían en el radar. Por tanto, el hecho de que haya pasado del ostracismo más absoluto a colocarse en una situación a priori privilegiada para la temporada 2024, nos hace pensar que evidentemente estamos ante el torero revelación sin ningún tipo de duda. Otra cosa ya es el triunfador de la temporada, que esto, como digo, yo creo que
tiene que, para que alguien sea un triunfador de la temporada, tiene que haber triunfado con regularidad, las plazas importantes, haber sonado mucho, haber estado muy embocado a los aficionados. Y algunas de estos parámetros Borja Jiménez los cumple, pero quizá el hecho de que su trayectoria esta temporada haya discurrido sobre todo por plazas de menor categoría, quitando, como digo, Sevilla, Madrid o Pamplona, por ejemplo, donde por cierto estuvo muy bien con la corrida escolar, lo cierto es que no ha tenido a lo mejor toda esa redondez. Yo creo que quizá estaría muy ahí en el límite, ¿no? De que pueda ser el triunfo de la temporada, pero yo creo que sería mucho más legítimo que sea el torero revelación del año, porque creo que ahí sí que cumple todos y cada uno de los parámetros que se exigen para que un torero pueda tener esa consideración, ¿no? Fernando Adrián, hablamos de él en el mes de junio, creo recordar, o en el mes de julio, a cuenta de que había salido 2 veces consecutivas por la Puerta Grande y no estaba toreando en ningún sitio, no estaba en ninguna plaza, no estaba en ninguna feria y no estaban ni siquiera llamándole para las sustituciones. La cosa cambió a partir del mes de agosto aproximadamente, sí, en agosto más o menos, cuando ya empezó a contar para algunas empresas, empezó a coger algunas sustituciones y al final ha terminado el año saliendo a hombros en todas las tardes en las que se ha vestido de luces, cosa que sin ninguna duda es una verdadera gesta, ¿no? El problema que tiene Fernando Adrián, a efectos de triunfador de la temporada, es que pasa un poco parecido a lo que ha ocurrido con Borja Jiménez, y es que su temporada ha discurrido por plazas de menor categoría, sin quitarles, por supuesto, ni un ápice de mérito a lo que ha hecho. Las 2 puertas grandes que tuvo en las ventas, como comentamos en su momento, han sido 2 puertas grandes que fueron bastante discutidas por los aficionados. En mi opinión fue mucho mejor la segunda que la primera. Y al final tuvo un poco esa falta de rotundidad, ¿no? Y el hecho de que luego discurriese su temporada por plazas menores, a pesar de que triunfase, pues quizá le quita un poco esa importancia, entiéndame lo que quiero decir con esto, en el sentido pues de que, bueno, pues fueron plazas menores, triunfó en todas ellas, pero no es un torero que haya sonado especialmente y bueno, hay que tener en cuenta que debería haber sonado, ¿no? Porque sean mejores o peores las puertas grandes que obtuvo en San Isidro, lo cierto es que fueron triunfos en la primera plaza del mundo y los debía haber tangibilizado un poquito más, ¿no? O sea que bueno, eso que hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente tenemos el caso de Roca Rey. Roca Rey yo creo que está en esta lista principalmente porque es el torero más taquillero del momento, aunque sí que es verdad que últimamente parece que la cosa está empezando a flojear un poco. De hecho, es tanto que hace unos días toreó en Lima, que él es de Lima, él es peruano de Lima, y la plaza ni siquiera se llenó cuando toreó él. O sea que eso es bastante sintomático para mal. Entonces, bueno, pues Roca Rey es el torero más taquillero, es una figura del toreo absolutamente indiscutible, empezó la temporada bastante bien, triunfando y saliendo por la Puerta del Príncipe, pero a partir de Madrid empezó la cosa a flojear. Esto lo comenté en el vídeo de la semana pasada, o sea que tampoco me quiero repetir mucho a ese respecto. Entonces yo creo que esa falta de contundencia en la temporada creo que también le dejaría un poco fuera de esta candidatura al premio de triunfador de la temporada, ¿no? Entonces para mí la cosa estaría sobre todo entre Castella, Luque y Borja Jiménez. Entonces yo creo que si ponemos esos 3 toreros sobre la mesa y valoramos sus circunstancias y sus circunstancias y las temporadas que han hecho, quizá yo creo que el que ha tenido más méritos para alcanzarse con el premio al triunfador de la temporada, quizás sea Sebastián Castella, ¿no? Por lo que digo, ¿no? Esa temporada de menos a más, esa regularidad que ha mantenido durante todo el año, más allá de que las orejas hayan sido en un momento dado excesivas, lo cierto es que la sensación que ha transmitido en todas las plazas ha sido de torero en sazón y torero importante, y sobre todo volviendo de un parón que tuvo tras la retirada en el año 2020. Entonces,
En mi opinión, quizá Sebastián Castella sí que podría ser el triunfador de la temporada. Aún así, vuelvo a lo que decía al principio. No es ni mucho menos el triunfador de temporada más rotundo de los últimos años, pero si tenemos que elegir a alguien, quizá sería Sebastián Castella el torero que mejor haría este papel, ¿no? Les decía también antes que me gustaría conocer cuáles son sus impresiones al respecto, porque esto es una cosa que sin ninguna duda es posible que polarice mucho a los aficionados a este respecto, pero eso está bien. Yo creo que estar polarizados en cuestiones taurinas es muy positivo, porque discutir de toros es muy bonito. O sea que, como les digo, espero sus comentarios. Les animo una vez más a que se suscriban si lo han hecho, y yo me despido de ustedes hasta el vídeo próximo, que espero que sea lo más pronto posible.